es la parte que norma todos los procesos. Vamos a ver aspectos generales de salud reproductiva, pero en la parte legal. O sea, no todo es bioquímico ni fisiológico. Hay parte que tiene que reglamentar esto. Entonces, sin más preámbulos, vámonos a la presentación. Jaja. Dije, vámonos a la presentación. Ajá. Espérense porque esta cosa no quiere. Mientras cuéntenme cómo están. Pues bien, doctor, ¿usted qué tal? Batallando con esta fregadera. Si ya la había puesto desde tempranito, ahí está. Pero no sé por qué se resiste. Me choca. Ahí no ven nada. No, doctor. Toda mi pantalla no veo nada. Una ventana. Ah, aquí está. Va que va. Norma mexicana, ahora sí están viendo, ¿verdad? Sí, doctor. Dije, nadie me contestó, creo que ahora no me ven ellos. Bien, norma mexicana oficial 05 de los servicios de planificación familiar. Vive actualmente un proceso de modernización en todos los órdenes, con el propósito explícito de insertarse en una economía global y una opción clara de competencia entre iguales. Hasta aquí es bonita la norma, pero no se ha dado. Cosas curiosas, los cumplimientos de la norma se nos obligan a nosotros, pero falta el que haya compromiso por parte del gobierno en cuanto a la calidad de los productos y servicios que ponen a disposición de la población nacional y de la comunidad internacional. Durante mucho tiempo, en 1970, tuvimos un presidente que se llama, no sé si vive aún, Luis Echeverría Álvarez, por cierto, padrino mío, de generación de medicina. Y Luis Echeverría Álvarez sacó un eslogan que decía, la solución somos todos. Crezcamos como conejos e invadamos este gran territorio. Una población de 50 millones a 126 millones en 50 años. Y antes, los programas de planificación no sirven. Y no sirven en función de... No porque lo que se utilice no sirva. Sí sirve. Lo que no sirve es la penetración cultural que se ha logrado en la población. Hoy en día, lo que más nos embarazan son nuestras
Y curiosamente, son momentos que no son adecuados, por el riesgo reproductivo que esto significa. Más. Obviamente que una adolescente embarazada cambia su destino completamente de vida. Agregamos muchas cosas, unos en desacuerdos y otros en desacuerdos. Y tras de no poder contener o no poder educar a la población en cuanto a los aspectos de usos anticonceptivos, en muchas entidades del país utilizan el aborto como método anticonceptivo, y es la peor aberración que puede haber. La parte esencial es la parte preventiva, no el deber terciario, el corregir y tratar frente a la sociedad. Más allá de los preceptos religiosos, el aborto jamás debe de ser considerado como un método anticonceptivo. Y en muchas ocasiones lo hacen tan repetitivo que hacen un cervix laxo y hay una sucesión natural de abortos sin predecirlos, ¿sí? sin quererlos. Repito, y con toda conciencia y fuera de creencias, el aborto no es un medio, una función, no tiene una función de control natal, de anticoncepción. Pero no me cierro que cuando hay algo inadecuado ahí, también que se haga la acción que se tenga que hacer, ¿no? En el contexto de la democratización de la salud, todos los individuos, sin importar su sexo, edad, raza, condición social o política, credo o preferencias sexuales, tienen el derecho a la información, a la libre decisión, a la protección de la salud, a la no discriminación, al estándar más alto posible de salud y a gozar de los progresos científicos. Al parecer, nos ha ganado los biologicistas. Se nos olvida transculturar a la población. Veamos que tenemos comportamientos sociales atípicos, pero definitivamente nunca se va a lograr una transculturación, preceptos sociales, de convivencia social en la población. Los gobiernos, a su vez, tienen hacia estos derechos la obligación de respetarlos, protegerlos y difundirlos, tomando las medidas legislativas, administrativas y presupuestarias de acuerdo a sus máximas capacidades, para asegurar que las personas vean realizados sus derechos al cuidado de la salud. Y nos convertimos en falacia gubernamental, pero también nos convertimos en falacia social, donde con falta de madurez y cual vil chiquillo, yo exijo estos derechos donde quiero y en el momento que quiera. Si bien es cierto, los tengo, pero llego a causar el descontrol dentro de los procesos administrativos. Las actividades de salud y dentro de ellas, los servicios de planificación familiar, las materias objeto de la actualización normativa, por su importancia para la vida de la población, su extensa cobertura de uso que reviste para la calidad de vida de los mexicanos. En letra se escucha fenomenal. Nuestro problema es que gran parte de esto queda en letra muerta, en la salud de la población. La planificación familiar muestra un carácter prioritario dentro del marco amplio de la salud.
con un enfoque de prevención de riesgo para la salud de las mujeres, los hombres, las niñas y los niños. Y su aplicación es medio para el ejercicio del derecho que toda persona tiene a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espacio con pleno respeto a su dignidad. Y en este momento es cuando necesitamos que la población tenga cultura. Y en este momento necesitamos que la población sepa crecimiento desmedido. Y como ejemplo, llamemos o atraigamos el crecimiento demográfico desmedido, donde en un periodo de 50 años que yo ya no voy a ver, los ancianos se van a volver una carga social por la gran cantidad de ancianos que hay. Y es porque tenemos un crecimiento desmedido y sin control alguno. Y entonces pensamos que la solución al problema de esa reversión de la pirámide implica el que echen las máquinas de reproducción para que el país tenga población nueva y joven. Y parece ser que queremos población que no tenga una calidad de vida adecuada, que empiece a sufrir por espacios y que se vuelva en un sistema puro de mercadeo. En materia de planificación familiar, el objeto específico de esta norma se pondrá al alcance de toda la población. Información veraz y oportuna, orientación y consejería de calidad y calidez, así como los métodos y estrategias anticonceptivas que respondan a las necesidades de cada individuo y de cada pareja, de acuerdo a las diferentes etapas del ciclo reproductivo. Y la educación tenemos que empezarla desde casa. La educación en procesos de reproducción desde casa. El objetivo del programa de planificación familiar es informar los criterios de operación, las políticas y estrategias para la presentación de los servicios de planificación familiar en México, dentro de un marco de absoluta libertad y respeto a la decisión de los individuos, y posterior a un proceso sistemático de consejería basada en la aplicación del enfoque holístico de la salud reproductiva. Y en muchas ocasiones, este proceso posterior de consejería no existe. El campo de aplicación de la norma lo constituyen los servicios de atención médica y comunitaria de las instituciones de los sectores público, social y privado. Enumera los requisitos para la organización, la prestación de servicios y el desarrollo de todas las actividades que constituyen planificación familiar. Esta norma es de observancia obligatoria como todas las normas que existen en todas las unidades de salud para la prestación de los servicios de planificación familiar de los sectores público, social y privado. Sepamos que hay una norma, sepamos que todos debemos de hacer apego a la norma y que estamos obligados a ello. Entremos a las definiciones. Aborto. Y apréndanse esto también, por favor, porque toda la vida van a vivir con el concepto y deben de saber la definición. Y es la expulsión del producto de la concepción de menos de 500 gramos de peso o hasta la semana 20 de gestación. Amenorrea. Ausencia de menstruación por más de 90 días. Ciclo menstrual. Periodo de 28 más o menos 7 días, comprendido entre 2 menstruaciones, del cual se lleva a cabo la maduración de folículos ováricos, la ovulación y la formación de un cuerpo lúteo. Otra definición, condón femenino, es la funda transparente, blanda y resistente, hecha de poliuretano, con 2 anillos de plástico,
uno en cada extremo. El anillo del extremo cerrado se usa para facilitar la inserción y mantener el condón adherido al cuello uterino. Es más ancho y permanece fuera de la vagina, cubriendo los genitales de la mujer. Protege el contacto directo del pene con la vagina y evita el paso de los espermatozoides al conducto cervical, además de proteger contra las infecciones de transmisión sexual, el VIH-Sida. El condón masculino. Son dos métodos de barrera, tanto el femenino como el masculino. Es un dispositivo elaborado de látex, cerrado por un extremo, conteniendo un receptáculo para almacenar el semen eyaculado y abierto en el extremo opuesto, un borde de ribete. Se coloca en el pene en erección durante la relación sexual para evitar el paso de los espermatozoides y de microorganismos a la vagina. Además, sustancias espermaticidas como el nonoxil 9. Este método contribuye a la prevención de infecciones de transmisión, incluyendo el VIH-Sida. Para que nosotros apliquemos un método de planificación familiar, siempre tenemos que tener el consentimiento informado. Para que nosotros instrumentemos cualquier actividad invasiva en un paciente, requerimos el consentimiento informado. Y este es la decisión voluntaria del aceptante. Es un procedimiento anticonceptivo con pleno conocimiento. Y esto implica que uno tiene que informar y comprensión de la información pertinente sin presiones. En muchas ocasiones la gente no toma la decisión por falta del conocimiento. En muchas otras ocasiones se les da el conocimiento manipulado y eso es ilegal. 1. Totalmente equilibrado, ni para uno ni para el otro lado. Debe de brindar la información correspondiente a la anticoncepción o al procedimiento que se va a aplicar. Métodos anticonceptivos son aquellos que se utilizan para limitar la capacidad reproductiva de un individuo o de una pareja, en forma temporal o permanente. Posaborto, dícese de al periodo asociado a la condición fisiológica de la mujer después de la interrupción del embarazo menor de 20 semanas. Post-cesárea, periodo asociado a la condición fisiológica de la mujer después de la resolución quirúrgica abdominal, 20 semanas o más. Posparto, periodo asociado a la condición fisiológica de la mujer después de la resolución por vía vaginal de un embarazo de 20 semanas o más. En una poscesárea y un posparto. Riesgo reproductivo y empiecen a aprender este concepto. Ya sabíamos que el riesgo es la probabilidad de que un evento ocurra. Riesgo reproductivo será a la probabilidad que tiene tanto la mujer en edad fértil como el producto potencial de experimentar enfermedad, lesión o muerte en caso de presentarse un embarazo. Salud reproductiva, estado general de bienestar físico, mental y social de los individuos y de las parejas de disfrutar una vida sexual y reproductiva satisfactoria, saludable y sin riesgos, con la absoluta libertad para decidir de manera responsable y bien informada sobre el número y espaciamiento de los hijos. La planificación familiar tiene como propósito contribuir a la disminución de los embarazos no planeados y no deseados mediante la prevención, orientación y consejería y la atención general y específica. Y recordemos esto es lo que pretende la planificación familiar.
No nos saltemos a la prevención ni a la orientación y la consejería. La atención general y específica muchas veces no se da por falta de conocimiento. Los servicios de planificación familiar que se imparten por personal médico y paramédico de las instituciones de salud, auxiliar comunitario y médicos deben de comprender las siguientes actividades: promoción y difusión, pero debe de ser una promoción y una difusión que logre la transculturación. Debe de haber expertos que capaciten a nuestros promotores y que nuestros promotores sepan transmitir la información. Que nuestros promotores tengan un libre albedrío. Si no salen, en lugar de promover e informar, salen a confundir. En esto está el dar una información adecuadas. En el inmediato momento en que se solicite. Selección, prescripción y aplicación de métodos anticonceptivos. Identificación y referencia de los casos de infertilidad. La consejería debe de dar particular atención a los siguientes grupos de individuos. Y empezamos con el primero, que es de suma importancia, y que a veces se nos olvida y no lo tenemos a consideración adecuada. Y es el grupo de adolescentes. Debemos de tener amplia conciencia. Grupo blanco es el adolescente. No escatimar esfuerzos para dar la información. Evitar o retrasar las conductas sexuales no maduras. Evitar o retrasar, porque hay veces que no se puede retrasar. E informar de los métodos de planificación familiar y las consecuencias a futuro si no se hace apego a estas recomendaciones. Los usuarios que utilizan métodos de anticoncepción permanente de diferentes etnias, a las indígenas, a individuos que presentan limitaciones, a los responsables legales de individuos que presentan limitaciones psíquicas que pueden afectar su capacidad de decisión. Mujeres en el posparto o poscesárea con un producto de alto riesgo. Hombres y mujeres cuando su hijo recién nacido de salud que comprometan su supervivencia. Y esto implica en dos espacios. El primero es preconcepción, que sería el consejo genético, y el segundo sería post-evento, del consejo genético. Mujeres con riesgo reproductivo y obstétrico alto. Los métodos de anticoncepción se aplican para regular la capacidad reproductiva del individuo o de la pareja, con el fin de prevenir embarazos no deseados. Estos embarazos no deseados van en el ambiente biopsicosocial. Dependiendo de la posibilidad de recobrar la fertilidad, se clasifican en temporales y definitivos. Que ustedes en este periodo de capacitación van a conocer los hormonales orales, los hormonales inyectables hoy casi en desuso, los hormonales subdérmicos, los dispositivos intrauterinos, el masculino y el femenino, los métodos de barrera y espermaticidas existentes y los métodos tradicionales naturales o de abstinencia periódica.
los métodos permanentes de oclusión tubaria bilateral o la vasectomía. Marco jurídico de la planificación familiar. El derecho a la salud e información con calidad y equidad con respecto a la salud reproductiva y la planificación familiar está regulado por Salud en su artículo 67 al 71, en el capítulo Servicios de Planificación Familiar. El artículo 67 nos hace mención, lo menciono no para que lo aprendamos, sino para que sepamos de su existencia. Dice, la planificación familiar tiene carácter prioritario. En sus actividades debe de incluir la información educativa para los adolescentes y los jóvenes. Asimismo, para disminuir el riesgo reproductivo, se debe de informar a la mujer y al hombre sobre la inconveniencia del embarazo antes de los 20 años de edad, los 35, así como la conveniencia de esperar los embarazos, de espaciar los embarazos, la conveniencia de espaciar los embarazos y reducir su número mediante la correcta información anticonceptiva, la cual debe ser oportuna, eficaz y completa a la pareja. La decisión debe de ser tomada en pareja, pero obviamente quien mayor tiene peso en la decisión es la mujer. Ley General de Población, artículo 3. Realizar programas de planificación familiar a través de los servicios educativos y de salud pública que disponga el sector público, y vigilar que dichos programas y que los realicen los organismos privados. Estos se lleven a cabo con absoluto respeto a los derechos fundamentales del hombre y preserven la dignidad de las familias, con la finalidad de regular racionalmente y estabilizar el crecimiento de la población, así como lograr el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y naturales del país. Esta sociedad debe de dejar de crecer desmedidamente. Las tasas de natalidad sí van en disminución. Sin embargo, no son suficientes, ni tampoco están dirigidas a los grupos de alto riesgo, menores de 20 años y mujeres de 35 años y más. Capítulo 2, Política de Población, sección 1, Planeación Demográfica. Artículo 14, la planificación familiar en los términos del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el ejercicio de derecho a toda persona de decidir de manera libre y responsable e informada sobre el número de esparcimiento de sus hijos y obtener la información de los servicios idóneos. En utopía vivimos felices. Sin embargo, ese derecho que se tiene libre y responsable, o libre y responsable, es, pero responsable e informada. Hay gente que con todo descaro dice, yo aprendo de lo que me van diciendo. Y hay veces que quien dice, no dice lo correcto. Hasta aquí llegamos a la primera parte. Un segundito, nos vamos a ir a la siguiente. Me voy a perder un segundito, pero voy a estar hablando con ustedes. Si tienen algún comentario, adelante. Hablen hoy o callen para siempre. La segunda parte constituye lo que es el riesgo reproductivo. Planificación familiar, familiar. Martínez. Pues es bastante importante de cómo quieren formar la pareja, su familia, ¿no?
creen que es el momento correcto y pues no tener como esos problemas cuando no es planeado. Y pues más que nada es bueno ser conscientes cuando quieres y cuando no. ¿Y cómo tenemos esa conciencia, Estefanía? Pues depende mucho de los individuos contrayentes, no sé, de ellos cómo tengan sus planes de vida y de cómo estén bien, ¿verdad? Porque esta es una cultura como de prevención también. Entonces, pues depende de eso, de cómo estén informados. Palabra mágica. Cultura, educación, información. Cadena Sánchez. Ay, es la sobrina de Porfirio. ¿Cómo usted cree que nuestra población está educada? Cadena Sánchez, ¿cree que nuestra población está educada? Dele al TAF de medio, al espastador. Ok, Cadena, está bien. Tristemente. Yo creo que, bueno, Iba a decir Montserrat, entonces va a decir yo creo que educadora, porque por ejemplo hay muchas mamás que todavía bueno, pero más las bueno, pero que racista dicen que los de rancho hablan que yo nosotros como ya de que solo las mujeres están más creadas para tener hijos, o sea, y por ejemplo, en cada esquina, cada baile es una mujer cargando a su niño con otro hijo ahí pidiendo limosna, yo creo que también la capacidad económica y para darle una buena vida ya ni siquiera están estudiando, y sufren porque ya tienen cosas dedicadas a ellos y dinero para darles a los canciones, quiero darles para darles a los jóvenes. Yo creo que sí es muy importante que se tenga el tema de la planificación familiar muy en cuenta. Yo creo que desde el forma necesitamos educar a nuestra población. Y esa también es nuestra responsabilidad. Como futuros trabajadores del sector salud, nuestra responsabilidad es destacar en varios aspectos. Y uno de esos aspectos es el aspecto de planificación familiar. Pero yo creo que tener en cuenta la responsabilidad hacia la familia. El máximo de educar del mundo mundial. Quisiera que las más sanciones nos lograran, si así lo decide hacer. Oriente, eduque y participen de los demás. No se siente una vedette exclusiva e incontactable. Que se acerque al resto de la comunidad. No vivimos aislados. Vamos a la siguiente parte. Al riesgo de reconstruir. Ya creo que lo quité. Lo tenía y lo leí Sí, los escucho. Sí, quiero agregar algo con respecto a esto. Adelante, Hace mucho adelante. había visto como una noticia así, no me acuerdo de qué comunidad, la verdad, que tiene mucho, pero era una comunidad indígena que a muchas mujeres les pusieron el DIU, pero sin consentimiento. Y es una cosa que se ha notado muchos años después, creo que lo cortaron el ginecólogo.
relación de derechos. Antes de hacer una inversión, debemos informar y comunicar de la cara. Nosotros tenemos un programa de los parto. Lo primero que tenemos que hacer es que en la consulta, las consultas de la embarazo, de mínimo debe ser 7, nosotros debemos estar orientando e informando a la señora. Ya desde la señora pasa a la nación del parto, para pasarse en el hospital, la señora no debe de firmar el consentimiento. Y ese consentimiento dice si acepta o no acepta un método de identificación. Mi labor es hacer que se acepte. Pero si no lo hace, tiene todo el derecho. No puedo ejercer ninguna presión oral ni psicológica. Y realmente, lo que se hizo en ese caso, usted me menciona, es violar los derechos humanos de la defensa de la vida. Y necesitan hacer sanción a todo el personal que intervino en esa situación. Yo tengo una pregunta. Sí, dale. Bueno, a mí me parece como que la educación sexual de los problemas que ofrece programas, pues son un tanto irreales a ver, porque, por ejemplo, pues la sexualidad se evalúa en muchos como que rangos, pero nosotros hablamos como al hecho del voto por decirlo así, yo como que por ejemplo, yo hace un tiempo me sé el dispositivo del implantante. Y a mí me hizo como muy buena imagen, pero pues es algo que no te menciona, no sé si es lo que tiene que planear, siento que desde el programa más como tal, solo prever embarazos, o sea, sin importar algo por alguna salta como que es psicológica o emocional o algo así. Bien, tiene toda la razón. Todo programa debe llevar un complemento de educación. En esa información que debemos de brindar, tenemos que tener las cosas buenas y las cosas malas. ¿Qué no puede suceder? ¿Qué reacciones voy a tener y qué reacciones no voy a tener? Todo eso es la información completa. Y de igual manera las alternativas y cuál es el mejor procedimiento. Todo eso tenemos derecho a tener conocimiento y estar plenamente informados. Tiene usted razón. ¿Alguien más que quiera comentar? Con todo gusto. Bien, vámonos a la siguiente. Perdón, yo sí, doctor. Perdón, no sé pegar mi micrófono. Vino Ángel. Jóvenes, pónganse felices. Ángel vino. Bueno, desde mi punto de vista ¿Perdón? Sí, señor. No se chile. Desde mi punto de vista personal, creo que la educación sexual desde hace mucho tiempo ha sido tema de tabú, pero creo que esta misma debería empezar, a mi parecer, desde la educación básica. Tendría que también esta institución ponerse las pilas para tratar de, desde muy pequeños, empezar a adentrar a los niños en en este tema, ¿no? Porque si de grandes no entendemos, pues creo que de chicos sí. Y es algo bastante importante porque nos va a acompañar toda nuestra vida. Entonces creo que también haría mucha falta implementar clases de educación sexual desde la educación primaria, secundaria, pero sin tabú, porque censuran muchas cosas que no se deberían de censurar. No sé si me di a entender. Dice
cadena que sí se debe entender. Dice Stephanie que sí. No quiere ni verlo. ¿Qué opina usted? ¿Acerca de lo que comentó Ángel o acerca de del tema? Acerca del tema, hijo. Creo que es un factor muy importante para la prevención de enfermedades y la epidemiología para el control de enfermedades. Por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual, como puede ser el VIH, al utilizar métodos anticonceptivos y también para la planificación. Apúntenle ahí, por favor, el consejo genético. Además del control demográfico, el consejo genético. De lo mencionado de Paco Pérez, tiene nombre de piloto de Fórmula 1, Paco Pérez. De Neftalí, de Ángel y de alguien más que comentaba, así como no. ¿Cómo se llama su compañera? Montserrat. De lo que comentó Montserrat de la estación. De lo que comentó Montserrat, está bien. Para empezar a tener una idea y empezar a establecer los cambios y opinar. Lo que dice Ángel es muy cierto, pero no cualquier idiota de educación sexual. Tengo idiotas grandes que ahorita son diputados como que dan unas clases de sexualidad con un escobo y un preservativo. No, no es así. ¿Sí? Digo nombre y acción porque es lo más aberrante que puede existir en este mundo. Que el Señor empiece a dar clases así y sienta que